Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de PHP como Dios manda. Mi nombre es Mauro Chojrin, les agradezco a todos por acompañarme y espero que la disfruten. Vamos a comenzar con la presentación. De lo que vamos a hablar hoy es de algunas buenas prácticas, o sea, buenas soluciones a problemas que solemos encontrarnos cuando estamos desarrollando nuestros proyectos con PHP. De lo que no voy a hablar son de detalles específicos, voy a nombrar una gran cantidad de herramientas, así que no se preocupen por memorizarlas todas, al final van a poder descargar la presentación. Lo que sí es importante es que traten de seguir un poco los conceptos y las ideas que les voy a plantear. Así que empecemos por dar un poco de contexto. Usualmente cuando nos enfrentamos a un problema, vemos algo que no nos gusta, tenemos diferentes formas de resolverlo. Y bueno, pues si bien todas pueden ser efectivas, no necesariamente son buenas pensando en el largo plazo. Y eso es un poco el objetivo de la charla. Tratar de pensar cuáles son las soluciones que a largo plazo van a ser mejores que otras. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si les preguntara cuál es el modo más rápido para bajar desde el 7º piso de un edificio muy alto, y tal vez si alguien pudiera levantar la mano me podría contestar, pero bueno, voy a contestarlo yo. ¿Cuál es el modo más rápido para bajar desde el 7º piso? Sencillamente es tirarnos por el balcón. Claramente, si hacemos eso, vamos a lograr el objetivo, vamos a llegar al piso muy rápidamente, pero creo que también es evidente que esto va a tener algunos efectos no deseados, y tal vez en el largo plazo, que en este caso no será muy largo, no vamos a estar muy satisfechos con la solución. Así que, en definitiva, lo que quiero decir, la conclusión de esto es que más rápido y mejor no son necesariamente la misma cosa. En temas de programación, siempre vamos a tener a la mano ese quick fix, esa solución rápida, pero que muy rápidamente se puede volver un boomerang y transformarse en un problema más que una solución. Algunas prácticas que son muy conocidas, que no son específicas de PHP, sino que van para cualquier lenguaje, como ser no utilizar variables globales o tratar de limitar el uso de copiar y pegar, usar nombres mnemotécnicos para nuestras variables, funciones, clases y demás. En fin, todas estas son, digamos que, clásicos que van across de cualquier otro lenguaje de programación que se esté utilizando. Pero específicamente existen algunas prácticas que son muy puntuales de PHP. Y de eso es de lo que les voy a querer hablar a continuación. Comencemos por hablar sobre los tags que delimitan el código PHP. Todos sabemos que el código que está entre símbolo menor, signo de pregunta, y el mismo al revés, es el código PHP, que es lo que va a ser interpretado por, bueno, obviamente, el intérprete. Así que veamos primero qué pasa con el tag de apertura. En PHP usualmente podemos ver que tenemos la opción de usar el tag completo, que es este que estamos viendo, o el tag corto, el short open tag, que es simplemente el símbolo menor y el signo de pregunta. La verdad es que es una muy mala idea utilizar la sintaxis abreviada, por una razón sencilla, que es que primero pensemos en qué es lo que ganamos al utilizar eso. Lo que ganamos es 3 caracteres menos por cada vez que abrimos PHP, o sea, un poquitito de espacio en el disco, ¿no? Podemos llegar a pensar que ahorramos y eventualmente el teclear 3 teclas, pero por el otro lado lo que podemos llegar a perder es que para que ese short open tag funcione, eso tiene que estar configurado en el web server. La conclusión entonces es que podría pasarnos que nosotros en nuestra computadora tenemos la configuración habilitada y cuando subimos el código a un servidor nos encontramos con que no está habilitado el short open tag y entonces el sistema falla. Y bueno, es eso, nos estamos arriesgando a un fallo del sistema por ahorrarnos 3 caracteres. La verdad, no tiene ningún sentido. Por otro lado, el carácter, o más bien la combinación de caracteres de apertura corta, es la misma que se utiliza para delimitar XML. Así que, de vuelta, estamos generando una confusión cuando realmente no tiene sentido. Algo similar sucede con el tag de cierre. No tiene sentido utilizar el tag de cierre de PHP como última línea de un archivo. ¿Por qué? El tag de cierre está puesto para cuando queremos de pronto combinar PHP con HTML o alguna otra cosa que tiene que ser analizada así literalmente.
Si el intérprete llega al final del archivo y no hay nada más, bueno, ya está, terminó su tarea. O sea, es exactamente lo mismo que si existiera el tag de cierre. Pero la idea de no ponerlo es para evitar problemas como que, por ejemplo, queden caracteres no visibles al final del archivo y que esos caracteres se envíen hacia el cliente, generando errores que van a ser muy, muy difíciles de detectar. Conclusión, simplemente no hace falta poner el último tag de cierre. Luego tenemos el tema de qué versión del intérprete tenemos que utilizar. Si estamos más o menos al día con las cosas, veremos que hay muchas diferentes versiones de PHP que pueden instalarse y utilizarse para resolver cualquier tipo de problema que tengamos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la versión que vamos a elegir tiene que ver con, sobre todo, el ambiente donde este código va a estar ejecutándose. Comencemos por ver el entorno de producción. El entorno de producción es aquel al que acceden los usuarios reales de nuestra aplicación. Esto está publicado y demás. Esto se llama el ambiente de producción. En este ambiente, lo que vamos a querer tener es siempre la última versión estable. Esto tiene que ver con tener al día los parches de seguridad, utilizar las mejores características de performance y demás. Luego tenemos los ambientes previos a producción, que serán preproducción, testing, el propio desarrollo, que es donde nosotros trabajamos en forma diaria. Y aquí lo que vamos a querer es tener exactamente la misma versión que estamos usando en producción. Esto es súper importante, porque si bien hay un esfuerzo de la comunidad por mantener la retrocompatibilidad, siempre puede pasar que una pequeña versión de diferencia, algo como decir la 5.5 a la 5.6, puede hacer una diferencia muy importante porque tal vez justo nuestro sistema depende de una característica que está en una versión y no está en la otra. En fin, estas cosas nuevamente son lo que puede traer problemas a la hora de pasar de un ambiente a otro. Con lo cual, no tiene mucho sentido nuevamente arriesgarse a esto. El problema aquí a veces es cómo logramos esa compatibilidad o esa igualdad. Y una forma muy sencilla de lograrlo es utilizar ambientes virtualizados, como puede ser una herramienta tipo Vagrant o mismo Docker. Cualquiera de las dos puede funcionar bien para tener justamente una copia exacta de lo que tenemos en producción en nuestros ambientes de desarrollo, testing y demás. Y por último, tenemos un ambiente al que yo le llamaría el ambiente de laboratorio, que es ahí donde queremos simplemente probar cosas, ver qué características nuevas tiene una nueva versión o cualquier otra prueba que queramos hacer en un ambiente controlado. Y ahí, ¿qué versión tenemos que usar de intérprete? Bueno, la que tengamos ganas, básicamente, porque justamente de eso se trata. Es un ambiente controlado, de laboratorio, donde si se pierden datos realmente no hay graves consecuencias. Muy importante justamente diferenciar todos los entornos que vengo diciendo. Esto último que dije solamente aplica al ambiente de laboratorio. ¿Y qué pasa si el proyecto depende de una versión vieja de PHP? O sea, si no es un proyecto que estamos arrancando desde cero. Y bueno, no nos queda otra que hacer un upgrade. Y la verdad que si bien puede parecer así como muy sencillo, no siempre lo es. Pasar de una versión, sobre todo si hay que saltar versiones en el medio, puede ser algo bastante tedioso. Pero la realidad es que hoy en día tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten hacer todo este proceso de una forma bastante sensata y razonable. Lo importante para justamente no enfrentarnos a este tipo de problemas es estar constantemente a la vanguardia. O sea, decir, siempre, si salió una nueva versión, bueno, hacer el esfuerzo en este momento de hacer el upgrade. Porque eso que decía, saltear versiones en el medio puede ser realmente muy, muy complejo. Otro punto es cuando desarrollamos desde cero, es cómo vamos a organizar los archivos de nuestro proyecto. Y bueno, en esto hay como algo que no estoy diciendo, que lo doy por hecho, que es que un proyecto de PHP va a constituirse de muchos archivos, porque no vamos a poner todo el código en un solo archivo, ¿verdad? Así que, bueno, asumiendo que es así, que vamos a tener muchos archivos, tenemos que pensar en cómo vamos a organizar esos archivos en directorios y, bueno, en fin. No existe una única forma de organizar los archivos. Simplemente esta que estoy mostrando es una que es bastante utilizada
Y la verdad es que si no tenés ninguna en particular o no tenés ninguna razón de peso para usar otra, creo que esta te puede servir. Así que ahora te voy a mostrar un poco qué es lo que habría en cada uno de estos directorios. Comencemos por el directorio public. El directorio public contiene los archivos que vas a querer mostrarle al público, o sea, los que van a poder ser accedidos a través del web server. Y acá es muy importante por temas de seguridad tener lo mínimo indispensable. Usualmente de lo que se trata es tener el punto de entrada de la aplicación, el clásico archivo index.php, las imágenes que puedas tener, fotos, iconos o cualquier otro tipo de imágenes, las hojas de estilo, los CSS, los archivos de JavaScript o, bueno, cualquier otro tipo de contenido estático que tenga sentido que lo vea un usuario desde afuera. Para garantizar esto, lo que tenés que hacer es que el web server apunte el doc root, o sea, la carpeta raíz del web server del proyecto tuyo, sea esta, la carpeta public. Luego tenemos un directorio llamado src o source, donde van a estar los códigos fuentes de tu proyecto, que serán las entidades, los controladores, todo lo que hace a, digamos, la lógica del negocio. O sea, el código, entre comillas, duro. Después tendremos el directorio de test, donde obviamente todos hacemos tests automatizados. ¿Y dónde van a estar esos tests? Bueno, pues obviamente en el directorio de test. Y esto acá no importa mucho si son test unitarios, funcionales, de integración, lo que sea. Todo en todo caso tendrá que ir dentro de la carpeta test. Podrá ir en subcarpetas si querés organizar un poco mejor los tests. La carpeta de esta vendor lo que tiene es todas las librerías de terceros, o sea, todo el código que vas a incorporar a tu proyecto para resolver ciertas necesidades que no tiene sentido que te pongas a codear, que eso vamos a charlarlo en un ratito. Y luego esto de las configuraciones básicas son por ahí eso, archivos de pronto XML o archivos de variables de entorno, lo más mínimo que necesita el proyecto para funcionar y que tenga su lugar. Incluso podés llegar a ponerlo en un directorio /config, en fin. Esto es básicamente la estructura de directorios que te sugiero que pongas en práctica, salvo que, de vuelta, que ya estés utilizando otra. Luego vemos el tema del estilo de codificación, o también podríamos pensarlo como los paradigmas de programación, que es cómo vas a ya estructurar tu código, digamos, dentro de cada archivo. Y acá la verdad es que no hay mucho que pensar. La programación estructurada es algo que deberías tratar de dejar atrás, si es que todavía lo estás utilizando, porque la verdad es que PHP hoy en día te ofrece características muy buenas de programación orientada a objetos y de programación funcional. Así que si no lo tenés muy claro, te invito a que profundices porque realmente va a ser una diferencia muy importante en el código que vas a poder generar en cuanto a la legibilidad, la mantenibilidad y, bueno, otra serie de cuestiones que hacen a tener código limpio y bueno. Y bueno, como decía hace un ratito, una buena parte de los problemas que te vas a encontrar, especialmente cuando se trate de desarrollar proyectos más complejos, es problemas que ya están resueltos. Y como ya están resueltos, no tiene sentido que gastes tu tiempo y tu energía en resolverlos nuevamente. Salvo que realmente pienses que podés hacerlo mejor que lo que ya se hizo. Discusión aparte. Pero lo importante es siempre tratar de pensar en no reinventar la rueda. Si hay una librería que resuelve el problema que vos querés resolver, bueno, usala. Claro que cuando incorporamos una librería a nuestro proyecto, lo que estamos haciendo efectivamente es crear una dependencia. Es decir, a partir de ahora, nuestro proyecto va, o por lo menos una parte, va a depender de un código que no es tuyo, que mantiene un tercero. Y para esto, que se puede volver realmente muy complejo si tomamos dependencias de acá y de allá, existe una herramienta que es realmente fantástica, que se llama Composer. Composer es un script, una herramienta que permite justamente administrar toda esta complejidad de las dependencias, que tiene que ver con en qué versión la tengo ahora, a qué versión tengo que ir, cómo me aseguro de que dos librerías no se pisen entre sí, no sean incompatibles y demás. Todo esto y unas cuantas cosas más las maneja Composer. Así que de vuelta, si no lo conoces, es un muy buen momento para meterte. Y no puedo hablar de Composer y dejar de lado a su inseparable amigo Packagist,
que entre los dos realmente forman un dúo espectacular. Packagist lo que es un gran repositorio público de librerías. Entonces, cuando necesites buscar algo, te recomiendo, vas ahí a Packagist, buscas la librería que necesitas y te va a decir exactamente el comando que tenés que usar para incorporarla a tu Composer. Inclusive, si tenés ganas, si te animás, podés también publicar tus propias librerías para beneficio del resto de la comunidad. Es una muy buena cosa por hacer también. Bien, un tema que creo que todos lo hemos sufrido alguna vez es el envío de mails, que en aplicaciones PHP o aplicaciones web en general no podemos dejar de lado. Y lamentablemente el soporte que tenemos en PHP en forma nativa para el envío de mails es un dolor de cabeza, es esta pobre función mail que digamos que funciona para cosas muy básicas, pero cuando queremos hacer algo un poquito más en serio, ya nos queda corta. Por el otro lado, no todo está perdido. Tenemos un par de librerías que resuelven esto realmente muy bien, como ser el Swift Mailer, que es la que a mí más me gusta, y también tenemos PHP Mailer, que también se puede utilizar, de hecho, se utiliza muchísimo. Otro punto es el tema del debugging, que todos como desarrolladores pasamos una muy buena parte de nuestro tiempo resolviendo los bugs que lamentablemente nosotros mismos hemos introducido. Y es una tarea que es usualmente tediosa, como decía, consume mucho tiempo y demás. Y aquí también tenemos un tema de que las herramientas que nos provee PHP por sí mismo no son del todo buenas. Una, por ejemplo, que se utiliza mucho en los desarrolladores que recién comienzan es Bardamp. Y la verdad es que esto, si bien es una práctica muy utilizada, es una muy mala práctica. ¿Qué sucede? Con Bardamp o con Echo o Print o cualquier otra de esas cosas, lo que queremos hacer es ver el contenido de las variables. Pero esto es agregar código. Entonces, para que una vez que resolvimos el bug, la cosa quede bien, tenemos que recordar borrar todos estos Bardamps. Y muchas veces sucede que uno se olvida de eso termina llegando a producción y el usuario se encuentra con una cosa, un mensaje que no tiene nada que ver con nada. Así que, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, tenemos una herramienta espectacular para utilizar, que es Xdebug. En realidad, Xdebug es un debugger posible, pero es casi como el de facto, el que se utiliza. Esto es una pequeña herramienta que se instala aparte y después se puede configurar dentro del entorno para poder, por ejemplo, ir viendo el código ejecutándose paso a paso, evaluar variables en tiempo real y otra serie de cuestiones. Súper interesante. Otro punto que muchas veces complica la vida es el manejo de las fechas. Porque, bueno, hacer cálculos con años bisiestos, con meses que tienen 30 y 31 días y demás, es bastante complicado. Pasar también de pronto de strings a manejar las fechas como números, tiene muchas complicaciones. Pero acá sí, afortunadamente, tenemos un soporte muy bueno en forma nativa. PHP tiene una clase que se llama Datetime. De hecho, es una librería que viene con la clase Datetime y otra serie de clases auxiliares que dan también muy buen soporte. Y también arriba de eso, si te parece que no te satisface o no es suficiente, tenés la librería Carbon, que también es realmente muy buena para todo lo que es manejo de fechas. Respecto de interacción con bases de datos, que un tema que no podemos dejar de lado, porque claramente cualquier aplicación medianamente útil de hoy en día utiliza bases de datos. PHP tiene soporte en forma nativa para la gran mayoría de los motores de bases de datos más comunes, ni hablar de MySQL, que casi que nacieron juntos, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, el que vos quieras. Y la forma de manejarse que viene con PHP, digamos, en forma nativa, es utilizar funciones específicas de cada motor. Que esto, bueno, puede resultar muy bueno en algunos casos, pero en la gran mayoría de los casos yo te diría que no las uses. Más bien, utiliza PDO, que es el PHP Data Objects, que es una librería, primero que nada, full orientada a objetos, y por otro lado es una librería un poco más genérica, es decir, es de un poco más alto nivel y te permite, con una misma interfase, comunicarte con cualquier motor de bases de datos soportado por PHP. Esto tiene la ventaja de que si el día de mañana te toca cambiar de motor, es simplemente ir a tocar en un lugar muy puntual.
Si en cambio utilizas las funciones nativas, lo que va a pasar, quiero decir las funciones específicas, lo que va a pasar es que si te toca cambiar, vas a tener que migrar una buena parte de tu código y no es lo que querés que suceda. Respecto de HTML, que nuevamente en una aplicación web muy difícilmente vas a zafar de trabajar con HTML. Así que lo que un poco PHP propone, o permite, mejor dicho, es hacer esta mezcla de HTML con PHP más o menos donde vos quieras. Y de vuelta, si bien esto se puede hacer, poder y deber no son la misma cosa. Es decir, no está muy bueno hacer estas mezclas. Más vale usar un motor de templates. ¿Qué es un motor de templates? Bueno, es una librería, una aplicación, más bien diría una librería, una herramienta que te permite escribir código específico para hacer presentación, para hacer HTML, CSS o cualquier otra de estas cosas. Una ventaja, o más bien una desventaja de utilizar el PHP todo mezclado con el HTML, es que te va a ser muy difícil de trabajar en equipo. Si tenés que trabajar con diseñadores gráficos o personas que tal vez no tienen conocimientos de PHP, pero sí tienen conocimientos de temas gráficos, de HTML, el poder tener los archivos separados y decirle a una persona, vos ocupate del HTML, yo me ocupo del PHP, va a hacer que todo fluya mucho mejor, mucho más rápido y demás. Esa es una de las cosas que vas a poder lograr de forma muy sencilla si utilizas un motor de templates, porque justamente vas a tener un código que es prácticamente HTML, que le vas a poder dar a los diseñadores, mientras vos te concentrás en hacer la lógica de las consultas a la base de datos, los controladores y todo lo demás. Algunos ejemplos de motores de templates que están muy difundidos. Twig es el que a mí más me gusta porque es el que utiliza el framework Symfony, que es el que yo siempre uso y recomiendo. Después tenés Blade, que es el que utiliza Laravel por defecto. Todo esto se puede cambiar. Tenemos también Smarty, que es un motor de templates que es agnóstico a framework. De hecho, viene de antes de los frameworks más conocidos hoy en día. Plates es otra posibilidad. En fin, hay realmente un menú muy, muy amplio. Te invito a que también los veas un poco y elijas cuál es el que más se adapta a tu estilo, a tu forma de codear. Tema de seguridad. Es sumamente importante que mantengamos los datos de los usuarios seguros. Y una de las primeras cosas que queremos mantener seguros son los passwords, o sea, las contraseñas de los usuarios. Y aquí PHP te propone un par de funciones que son realmente muy, muy útiles para hacer esto. Password hash es una función que te permite codificar un password en forma segura. Y password verify te permite verificar que una contraseña ingresada, por ejemplo, en un formulario, coincida con lo que está guardado en forma codificada en la base de datos. Si bien todo esto lo podrías hacer sin utilizar estas funciones, bueno, nuevamente, ¿para qué reinventar la rueda? Aparte de cuando utilizamos estas funciones, pasamos un poco por alto o pasamos, digamos, nos abstraemos de cuál es el algoritmo específico de codificación, que el día de mañana puede cambiar. Y nuevamente, nosotros no queremos ir a cambiar el código cada vez que cambie la función de hashing, ¿sí? Así que, utilizando estas funciones, estás de alguna manera protegido contra ese problema. Tema de validación, tema que no podemos escaparle. Cuando un usuario ingresa un dato, queremos asegurarnos de que no nos esté ingresando cualquier cosa, entre otras, temas de seguridad también. Así que algo que podemos utilizar son unas funciones muy, muy buenas, muy útiles que tiene PHP, que son las funciones de filtro, que nos permite justamente tomar una variable y evaluarla contra un set de filtros predefinidos. Y un poco como conclusión tal vez de la charla es, por el amor de Dios, usa un framework, que un framework te va a dar casi que todo lo que vengo nombrando hasta ahora, ya te lo va a dar precocinado y realmente vas a ganar un montón de tiempo, vas a ganar menos dolores de cabeza, mayor seguridad, mayor robustez de tu código y demás. Y la verdad que habiendo tantos frameworks tan buenos, no tiene sentido no usar uno. Algunos de ellos, obviamente Symfony para mí no hay mucha discusión, pero todos los demás también son muy buenos, hay muchísima gente que los usa. Laravel, G, Laminas, que bueno, es el que hasta hace un tiempito se conocía como Zen Framework, CodeIgniter, todos son buenas opciones. Simplemente se trata de
evaluar cada uno, decidir cuál es el que más te gusta y profundizar ahí hasta lo máximo que puedas. Así que bueno, esta es toda la presentación que quería hacer. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Acá te dejo unos links para tener un poco más de información si querés profundizar. Mis datos de contacto, por si también querés hacerme alguna consulta después de este evento. Y por último, acá te dejo el link para descargar esta presentación. Y ahora sí, si quedaron preguntas, estoy disponible para el Q&A.